Bien, buenas tardes a todos ustedes. Gracias una vez más. Y una vez más, como todos los días y toda la semana, bueno, estamos aquí para ciertamente seguir exponiendo la bendita palabra del Señor. Pidámosle a nuestro Rey de Gloria que, pidámosle a nuestro Rey de Gloria que nos asista en este tiempo, la verdad. Necesitamos que nos asista por medio de su Espíritu para poder predicar y enseñar la palabra correctamente. Amén. Me ausenté un momentico, había anunciado que iba a estar en breve con ustedes. Parece ser que le llegó el aviso un poco después, llegué primero yo. Pero bueno, esto es así. Así que gracias a todos ustedes que están llenos de paciencia, pero también anhelantes, deseosos de seguir aprendiendo una carta como la del apóstol Pablo a los Colosenses. Así que sin más preámbulo, porque ciertamente hoy el tema va a ser muy especial, como todo lo ha venido haciendo hasta este tiempo. Sin más preámbulo, pues acompáñeme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y vamos a estar leyendo, para los que nos están siguiendo, vamos a estar leyendo ahí del versículo 11 en adelante, si a bien tienen y me acompañan por favor. Versículo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, versículo 11, 2:11. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que te levantó de los muertos, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este bendito tiempo, Señor, y te pedimos, buen santo, habla a nuestro corazón, pero por sobre todo prepara, Señor, nuestra mente, que sea tu Espíritu Santo, Señor, por favor, trayendo iluminación para que la revelación de tu palabra no solamente sea evidencia hoy a nosotros, sino que además la podamos poner por obra. Es muy importante la observación, es muy importante la interpretación, pero cuanto más, Señor, la aplicación. Por eso te damos gracias, bendito Rey. Te damos a ti toda la honra y la gloria en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Por favor, y asiste a este predicador, Señor, que hoy funge como megáfono simplemente, Señor. Por favor, si hay algo de insuficiencia, ciertamente es para predicar un texto tan importante, tan profundo, tan único, como el que está hoy escrito en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues como veníamos compartiendo, ya lo hemos venido haciendo muy juiciosamente, veníamos hablando de cómo la iglesia en Colosa de alguna manera estaba queriendo ser afectada por algunos falsos maestros de la época. La gran amenaza en Colosa hacia la iglesia era los falsos maestros con sus herejías, como queriendo hacer creer que el sacrificio de Cristo había sido insuficiente o era insuficiente, y que ellos pareciera como si tuvieran el secreto, digámoslo así, o tuvieran la clave de alguna manera, ¿no? La clave que podía llevar a los colosenses a ser completos para su salvación. ¿Sí? De manera tal que ellos querían hacerle creer a la iglesia en Colosas, ¿no?, que ellos tenían la clave para una completa salvación y que Cristo en la cruz pues realmente no era suficiente, faltaba algo para ir al cielo y le faltaba algo a estas personas, estos hermanos en Colosas, decían los falsos maestros de la época, faltaba algo para llevar una vida espiritual más profunda. Pablo con esta carta les está diciendo a los hermanos en Colosas y a la iglesia que no se necesita nada más sino solamente a Cristo. Lo que necesitan realmente es una mejor comprensión, un mejor entendimiento de lo que ellos tenían y eran en Él, en Cristo. Ya no eran extraños. Recuerden ustedes, acompáñenme otra vez al capítulo 1
al versículo 21 y dice la palabra, y todos también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora han sido reconciliados. Y dice la palabra, ¿en dónde hemos sido reconciliados, Pablo? En su cuerpo, en el cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos a quienes, a cada uno de los miembros de la iglesia en Colosas, esto es también a nosotros, para presentarnos como santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. El apóstol Pablo dijo, mire, la obra ya está completa. Ya hemos sido reconciliados, todo lo tenemos en Cristo. En Cristo ciertamente está nuestra propiciación, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra santificación. Por Cristo ciertamente glorificación. Entonces en Cristo ya lo tenemos todo, no hay necesidad de más. Aunque insistían estos falsos maestros de que había algo más, se necesitaba algo más, y ya vamos a ver el argumento que ellos de alguna manera esgrimían para querer hacerle creer a los hermanos o a la iglesia en Colosas que se necesitaba algo más. El apóstol Pablo es muy claro en el versículo 9, lo vimos ayer, y el versículo 10, vamos a leerlo, vamos a la Biblia, vamos a estar entre Colosenses y Romanos, por favor, veremos algo en Génesis y veremos un texto en Deuteronomio, así que prepare su Biblia, ¿sí? Por favor, prepare su Biblia. Si usted tiene algo que hacer, yo le doy 30 segundos, si usted a bien tiene, vaya por su Biblia, pero sin Biblia no se presente, hermano, por favor, sin Biblia no se presente. Mi esposa tiene una metáfora, ¿no? Una analogía, una hipérbole, bueno, las tres son válidas para la expresión, y es como si Nairo Quintana se presentara al Tour de France sin bicicleta, ¿no? Entonces usted viene acá y sin Biblia, hermano, y por ahí con los afanes de que dejó el chocolate puesto, se le va a quemar el arroz de la cena, o tal vez, no sé, está lavando los baños hoy, entonces dejó en remojo unos traperos. Hermano, por favor, o hermana, ¿sí? Como a bien tenga, ¿sí? Ahora, si no es de su interés, si no es de su importancia, o realmente usted considera que esto es un tiempo como free, como light, como para pasarla bien, tampoco sería una buena motivación. Le pediría ciertamente sea reverente, porque lo que hoy se va a exponer, al final usted lo va a entender como yo también tengo que entenderlo, que si hay algo que deba reafirmar nuestra fe, esto es por medio de la palabra. Amén. Así que vamos a leer versículo 9 y 10. Amén. Espero que tenga su Biblia, por favor. 9 y 10 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, que es lo que estamos viendo. Pero pues quiero enmarcar para poderlo desarrollar. Amén. Muy bien. Dice la palabra, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, santidad, santo, Dios, en él habita todo. ¿En quién? En Jesús. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya Pablo les había dicho, ya lo habíamos compartido ayer, ciertamente. Más, sin embargo, Pablo vuelve e insiste porque ¿cuántos saben que la insistencia de las malsanas doctrinas también es bastante alta? Y Pablo quería cuidar la iglesia. Ahora, ¿por qué la quería cuidar? Venían de ese trasfondo idolátrico, inmoral, y Pablo estaba gozoso, estaba feliz de que se hubiesen rescatado esas almas. Como pastor, para uno es una gran felicidad cuando las personas de alguna manera se disponen, ¿no? Después de que llevan una vida en Cristo, se disponen al estudio. Para uno es una gran felicidad, o para uno es un gran gozo, y esto porque uno sabe que es por medio de la palabra que podemos ser cambiados, que podemos ser transformados, y que el Señor por medio de su palabra nos va llevando de gloria en gloria, nos va llevando como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero esto es por el estudio de la palabra, es porque, como lo decía el apóstol Pablo, que tengan conocimiento de Dios, que aumenten, que vayan más y más en el conocimiento de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo aquí, están plenos, ustedes están pleno. ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Muy bien. Y en el versículo 11 dice, en él también, o sea, vuelve a utilizar el término en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Vamos a dejarlo ahí, ¿cómo? Bien, vamos a dividir nuestro estudio, que está desde el versículo 11 al versículo 15. Vamos a dividirlo en 4 secciones. Vamos a ver desde el versículo 11 qué significa circuncisión en Cristo. El versículo 12 vamos a ver sepultados, pero también resucitados juntamente con Cristo. El versículo 13 vamos a ver su perdón, un completo perdón. Y el versículo 15
apuntes, vamos a ver una victoria completa, o sea, una vida victoriosa completa. Pero vamos a ver de qué se trata vida victoriosa completa. Amén. Oremos al Señor para que nos alcance el tiempo realmente. Ya me empiezo como un poquito a afanar por el tiempo, pero vamos a pedirle al Señor que tome el control y que nos alcance el tiempo. Amén. Muy bien. Así que mis amados hermanos, ese era el gran anhelo de Pablo, ¿no? Y el gran anhelo de Pablo empieza diciendo, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. El argumento de estos falsos maestros que querían de alguna manera también llevar al judaizar en aquel tiempo, a judaizar, a volver al rudimento antiguo, ¿sí? Lo vimos ayer. Al rudimento antiguo eran dos cosas, las filosofías, estas sutilezas huecas que vimos que no sirven para nada, ayer la vimos, y el otro tema que con el que querían incursionar, haciéndole creer a los hermanos en Colosas, era que era necesario volver al rudimento antiguo. Para ello utilizaban entonces como texto base, porque también conocían la escritura, como texto base Génesis capítulo 17. ¿No? En el versículo 12, donde dice la palabra, y el Señor les dice que entonces, vamos a leer, acompáñeme a Génesis, capítulo 17, y mire usted ahí en el versículo 12, como está escrito, y ahí vamos a mantener también Génesis, y dice, leámoslo 11 y 12, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y nosotros. Y de edad de 8 años será circuncidado todo, y de edad de 8 días, perdón, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Muy bien. Estos falsos maestros y estos hombres que querían introducir la herejía de que Cristo no era suficiente, tenían como argumento ciertamente la circuncisión, ¿no? Tenían que circuncidarse. Ahora, por favor, sígame con atención, sígame con atención. ¿Dios instauró la circuncisión? La respuesta es sí. Y Pablo sí acude a la circuncisión, se refiere a la circuncisión en el versículo 11, en el capítulo 2 de Colosenses, se refiere a la circuncisión a un cambio, a una limpieza, a una pureza en el corazón. A eso se está refiriendo Pablo. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y dice la bendita palabra del Señor. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A eso acudía Pablo. Pablo acudía y estaba diciendo Pablo, ¿saben qué? Mire, sí, en él fuimos ya circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, circuncisión no física, no de mano de hombre. Entonces Pablo utiliza aquí circuncisión, ¿no? Como una metáfora, vaya usted a metáfora, ¿no? ¿Qué significa el término metáfora? Vamos a mirar. De los que están haciendo su estudio con el método inductivo, precepto sobre precepto, y tienen su precioso libro de cómo estudiar la Biblia, usted encontrará aquí qué significa una metáfora. Una metáfora es una comparación implícita entre dos cosas que son diferentes. Sí, son diferentes, pero apuntan a enseñar prácticamente algo que puede ser lo mismo. ¿Sí? En este caso, el apóstol Pablo está hablando de una circuncisión física, ¿no? Una circuncisión que era física, pero la utiliza como una metáfora, ¿no? Pero se apoya, como ya lo vimos, en Deuteronomio. Circuncisión, el apóstol Pablo está diciendo circuncisión. Circuncisión, o sea, un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Los que estudiaron Romanos, ciertamente tuvimos la posibilidad de estudiar Romanos, ¿se acuerdan? Estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 2, en el versículo 28. El apóstol Pablo está diciendo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Así que, pues,
hermano, vamos ubicándonos, ciertamente espero que usted esté muy atento, muy atento. El apóstol Pablo está diciendo, verdadero judío es aquel que se ha circuncidado ciertamente en su corazón. Verdadero judío no es el que cree que o el que considera que la circuncisión es externa, es de la carne. El verdadero judío es el que ha sido circuncidado en el corazón. Amén. Por eso el apóstol Pablo hace esta referencia a circuncisión a los colosenses y les dice, en él, o sea, en Cristo fuimos mudados, en Cristo fuimos limpiados. En Cristo ciertamente fuimos justificados. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos ciertamente e indagamos, ¿no? E indagamos la palabra, nos damos cuenta que el apóstol Pablo hace referencia a la circuncisión, ¿no? Para hacernos entender que solamente Cristo basta para que nosotros seamos limpiados, para que nosotros seamos mudados en nuestro corazón. Y lo hace saber ahí exactamente en Romanos capítulo 2, versículo 28, esto con respecto a los judíos, pero más adelante el apóstol Pablo tiene una expresión muy especial y muy particular con respecto a lo que es circuncisión y a lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Acompáñeme a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y versículo 7 y vamos a estar leyendo también el 8. Dice, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y vamos al 9. Lea usted conmigo el 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ¿cómo le fue contada a Abraham la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuere padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también la fe les sea contada por justicia. Bien, procuren, y voy a tratar de desarrollarlo, pero por favor no se me centren tanto en un tema como de circuncisión. Vamos a tratar de dilucidarlo a la luz de la escritura. El apóstol Pablo está diciendo, escuche, lo que el apóstol Pablo está mencionando y está acudiendo a Abraham, quien es llamado el padre de la fe. Y dice Pablo, ¿cómo le fue contada a Abraham ciertamente su justicia? ¿Cómo? ¿Estaba él circunciso al momento que el Señor lo aprobó? ¿Estaba él circunciso al momento que el Señor hizo la promesa o en la incircuncisión? No en la circuncisión. O sea, hasta ese momento, cuando el Señor aprueba, justifica, hace la promesa a Abraham, Abraham era incircunciso. Abraham era incircunciso. Dios lo que hace es que establece ciertamente para Abraham la circuncisión. Se la establece como una señal de que ya ha sido justificado. No es una señal para que sea justificado. ¿Qué significa justificación? Que ya no es deudor, que ya otro pagó por mí, ¿sí? Y le hace la promesa a Abraham. Pero escuche, antes de que Abraham haya sido circuncidado, ¿sí? O sea, Abraham era un incircunciso de alguna forma cuando el Señor le hace la promesa, cuando el Señor lo aprueba. Entonces Pablo pregunta y dice, ¿es esto solamente? O sea, ¿cómo así? Señor, la bendición, el que sea justificado, ¿es solamente para aquel que se circuncida? O sea, externamente hablando, y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pero después esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Está diciendo, ¿es esta bienaventuranza solo para los judíos o para los gentiles? Permítame leer otras versiones para ampliar un poco más, ¿sí? Para ampliar un poco más lo que el apóstol Pablo le está diciendo, nos quiere enseñar en los Romanos, en la carta a los Romanos. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado.
de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Pero esta felicidad es solo para los que están circuncidados, o sea, para los judíos, para los que dicen que vienen de descendencia del padre Abraham, de ascendencia del padre Abraham, o también para los que no están, o sea, esto es para los gentiles. Ya dijimos que Dios aceptó a Abraham porque él confió en Dios. Y no hay duda de que Dios aceptó a Abraham antes que fuera circuncidado, dice esta versión de Biblia. Antes de que fuera circuncidado. Va a responder todas estas preguntitas e inquietudes que muy seguramente generan en su mente con la palabra respondiéndolas. Y dice, en realidad Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Esta versión. Permítame leer esta otra versión para seguir ampliando un poco más y que nos vaya quedando más claro el tema, ¿no? Y dice otra vez, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona, versículo 7 del capítulo 4 de Romanos, a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Eso es justificación. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿Cuál bendición? Justificación. ¿Qué significa justificación? Que el Señor borró el pecado de la cuenta de cada uno de ellos. ¿Por quién? Por Cristo. Muy bien. ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Bueno, aquí hay una redundancia. Si es gentil no es, si es gentil no sea circuncidado. Entonces dice incircuncisos. Para los gentiles incircuncisos, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Pregunta. Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. O sea, no se necesita. Me estoy haciendo entender, hermano, que era lo que la iglesia en Colosas, de alguna forma, los falsos maestros querían proclamar y tal vez los que algunos hoy intentan hacer al momento de judaizar. Pero mire lo que dice esta otra versión, termino aquí con Romanos y no puedo seguir leyendo todas las versiones porque nos quedaríamos, pero espero que a ustedes les vaya quedando mucho más claro. Amén. Afortunados aquellos a los que Dios les perdona las ofensas y les pasa por alto los pecados. Esto no es que se hace el de la oreja, no, es que ya no los tiene en cuenta. Bueno, afortunado el que el Señor aprueba porque no le toma en cuenta sus pecados. Pero ¿es esta bendición solo para los que tienen la circuncisión? ¿Acaso no es también para los que no la tienen? Recordemos que Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. ¿Qué significa esto? ¿Dios aprobó a Abraham antes o después de tener la circuncisión? Lo aprobó antes de tener la circuncisión. Abraham recibió la circuncisión después como un sello de la aprobación que recibió antes de circuncidarse. Por eso Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aunque no estén circuncidados, para que ellos también sean aprobados como lo fue él. Abraham también es el padre de los que están circuncidados, pero solo de aquellos que además de su circuncisión siguen el ejemplo de la fe de Abraham, de que demostró antes de ser circuncidado. Muy bien. No sigamos leyendo más el tema de circuncisión, a donde apunta el apóstol Pablo ciertamente con respecto a que en Cristo ya está todo, es que en Cristo hallamos la pureza para nuestro corazón. Esto es circuncidar, esto es limpiar, esto es quitar todas las impurezas, y vamos a ver qué significa para que vayamos teniendo aún mucho más claro lo que el apóstol Pablo también nos está queriendo decir a nosotros. Amén. Lo que también nos está queriendo decir a nosotros. Muy bien, en el versículo 11, como ustedes lo ven, circuncisión es como señal de que tenía fe, de que ya él había manifestado su confianza.
Lo mismo como nosotros, igual a este tiempo, somos salvos por la fe. Cuando nosotros recibimos, cuando Cristo mora en nosotros, ¿no? Tenemos el Espíritu. Y como tenemos el Espíritu, dice la palabra plero en versículos anteriores, estamos completos en él. Estamos completos en él. Abraham fue salvo ciertamente por la fe, aun cuando era incircunciso, declarado justo por la fe, y después la circuncisión vino como una señal de fe que lo declara justo. Ahora bien, usted se preguntará, bueno, pastor, ¿y eso semejante tema de circuncisión para qué? ¿A mí para qué? ¿Y nosotros los gentiles qué? ¿Nosotros qué? Ahora bien, nosotros los gentiles. ¿Para nosotros los gentiles qué? Pues nosotros también hemos sido justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Y preguntará usted, ¿debemos circuncidarnos? La respuesta está en el mismo texto que venimos leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 11. O sea, cuando digo debemos circuncidarnos, quiero decir, debemos o tenemos que volver al rudimento antiguo. La respuesta es no, porque en él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, no por los hombres, ¿no? Sino por Dios mismo. Y no es meramente quitar el prepucio en el caso de los hombres, ¿no? Del cuerpo, varón, o sea, la parte física, sino en que hemos sido librados y nos libera a todos nosotros del dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es que hemos sido circuncidados. No es solamente una manifestación de fe, no es solamente una muestra física, sino lo que está diciendo que hemos sido circuncidados, y esto no hecho a mano, es que el Señor, nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, nos libró a todos nosotros del dominio del pecado en nuestras vidas. O sea, el pecado, la impureza, la maldad, ya no nos domina. Seas hombre o seas mujer, si creíste, ya fuiste circuncidado, ya fuiste circuncidada. Ahora, entiéndase, circuncidado y circuncidada, ya no en la parte física, porque físicamente circuncidada la mujer pues no tiene cabida. Estoy haciendo referencia a el corazón. O sea, seas hombre o seas mujer, si creíste, ya fuiste libre de la cautividad del pecado, de aquello que te dominaba, de aquello ciertamente que hacía que mantuvieras en impureza. En Cristo, nuestro ser interior ya experimentó lo que el rito de la circuncisión simboliza, un cambio de corazón. Amén. Amén. Por eso, hermanos, si te encuentras por ahí con algún gurú, con algún ¿cómo se dice? Gurú, con algún oráculo, algún gran sensei, un iluminado de estos ¿cómo se llama? De fundamentos hebreos, ¿cómo es que se dice? Bueno, en fin, de raíces hebreas. Entonces, si te encuentras con uno de estos gurús, oráculos, gran senseis, iluminados de raíces hebreas, que es bien simpático, ¿no? Porque son gurús, son oráculos de raíces hebreas, o sea, se consideran judíos, se consideran descendientes de Abraham. Lo más simpático de todo es que son nacidos en Suspatá, por los lados de Boyacá, por el lado de Chivatá, llegando a Toca, por los lados de Chiquinquirá, pero se consideran del riñón de Abraham. Entonces, si te encuentras con uno de ellos por ahí en algún camino, algún día, y te tilda de perro o de cerdo grecorromano, gózate, gózate, amén, gózate. ¿Cómo así, pastor? Sí, la razón por la que te tienes que gozar es que este hombre, a pesar de sus insultos y estos vituperios, seguramente Dios permita que ocurra para que nunca se te olvide a ti de donde Dios nos sacó, y esto por pura gracia. Éramos eso, impuros. Porque el perro en la época de los judíos era impuro, el cerdo considerado también un animal inmundo, y eso éramos. Pero cuando llegamos a Cristo, y es por el sacrificio de Cristo en la cruz, ahí, hermano, somos considerados
sus hijos. Y esto por gracia, su gracia nos alcanzó y el Padre nos alcanza con su infinita, con su irresistible gracia, y ahora por eso somos llamados hijos del Dios Altísimo. Así que goces, hermanos, si lo llaman perro grecorromano o cerdo grecorromano, como me llaman por momentos, y lo tildan a uno, cuando uno, pues obviamente con la Biblia, pues la Biblia nos llama a ser libres, porque para ser libres nos libertó Cristo, hermano. ¿Para qué poner más cargas en otros que ni siquiera muchos pueden llevar, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces la obra que el Espíritu empieza a hacer a raíz de que creímos en Cristo, la obra que el Espíritu empieza a hacer en nosotros, porque eso es lo otro. Cuando recibimos, cuando Jesús mora, cuando Jesús empieza a ser nuestro gobernante, pues contamos con el Espíritu Santo, y es el Espíritu el que diariamente nos libra del dominio del pecado. Esto se llama regeneración, esto se llama ir creciendo. ¿Se acuerda que lo vimos ayer? Eso se llama ir creciendo, hermano, eso se llama regeneración. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, se llama santificación. Nuestro corazón está siendo transformado, y usted me preguntará, pastor, ¿y cómo es esto? ¿Cómo evidencio yo que mi corazón y mi vida diaria está siendo transformada? Cuando usted tiene un gran anhelo por conocer la voluntad de Dios, cuando usted vive para Él. En otras palabras, cuando su anhelo, su pasión es estudiar la palabra. En otras palabras, cuando su anhelo, su pasión, su fuego está en conocerlo a través de su palabra, y conoces su voluntad y vives para Él. O sea, decir para Él sin conocer su voluntad, mi amado hermano, es una gran contradicción. Decir que vivo para Él, decir que lo amo a Él sin conocer su palabra, sin estudiar su palabra, hermano, es una gran contradicción. Por eso hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano. El Nuevo Testamento también recalca la circuncisión del corazón. Es una verdad. Por eso Esteban acusó al Sanedrín de ser incircuncisos de corazón y de oídos. Hechos capítulo 7, versículo 51. Y Pablo definió la verdadera circuncisión, como lo estamos viendo. Volvamos otra vez. Hechos Romanos 2:29. Pablo define la real circuncisión, dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para los cristianos, hermano, el rito físico de la circuncisión es algo innecesario, puesto que ya hemos sido circuncidados, o sea, libres de la opresión, del dominio del pecado, con circuncisión no hecha a mano. El propósito ciertamente de la circuncisión de Cristo es remover el cuerpo pecaminoso carnal. Se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa y caída que existe en cada ser humano y que lo domina antes de experimentar la salvación. Como en el caso del creyente, ¿no? Fuimos unos antes y como creyentes somos después. Los cristianos ya hemos sido limpiados de ese dominio pecaminoso y se nos ha concedido una nueva naturaleza creada en justicia, habiendo sido circuncidados con circuncisión no hecho a mano. Esto es ¿en quién? En Cristo Jesús. Es decir, no física, sino espiritual. Amén. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Así está escrito. Los creyentes hemos sido liberados, mi amado hermano, en Cristo Jesús. Hemos sido liberados en Cristo Jesús. ¿De qué hemos sido liberados? De la dominación del pecado y del juicio al que éramos merecedores. Y aunque aún seguimos siendo expuestos a tentación, o el enemigo nos quiere atacar, hermano, tenemos y contamos con el poder. Amén. Con el poder, porque la plenitud del Señor está en nosotros. Amén. Ahora bien, alguien dice, bueno, si está el poder, si hemos sido circuncidados, entonces ¿por qué el cristiano, habiendo muerto a su naturaleza pecaminosa, todavía aún puede pecar? Pues hermano, vaya a la Biblia, a Romanos capítulo 7, versículo 15.
porque, y se lo voy a leer rápidamente, dice versículo 15. 7 versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Escuche, el apóstol Pablo está diciendo, aún estamos en este cuerpo mortal. Este cuerpo mortal siempre va a tener la tendencia, de alguna manera, porque hay una ley, hay algo que domina. Ley significa hay un dominio en nuestros miembros que siempre nos va a llevar a hacer lo indebido. Pero hay una ley en el espíritu que siempre nos va a librar de estar haciendo lo indebido. Amén. Por eso el que dice ser creyente no puede decir que peca deliberadamente. ¿Qué es deliberadamente? Que le da lo mismo. ¿Sí? Entonces, hermano, está en fornicación, estás en adulterio, si ustedes están viviendo juntos, cásense, es mejor que se casen, no que se estén quemando, ¿sí? Hermano, eso puede ser piedra de tropiezo para otros hermanos en la iglesia, entonces, ay, pues mejor nos vamos de la iglesia porque si somos tropiezos. No, hermano, es que no es que se vaya a la iglesia, es que si se va de la iglesia, fuera de eso se va derecho para el infierno creyendo que es creyente, viviendo una vida aparente. Porque es que, hermano, algunos creen que ser cristiano es como si llegan a un Friends Club, ¿no? Donde encuentran amigos y están preguntando los horarios, cuándo es el culto, debo de leer la Biblia, debo de hacer, debo de subir, debo de bajar, ¿sí? Como tratando de impactar a Dios por propios méritos, pero es un club. Se les convierte en un club. Y el día que por ahí se llama la atención, se les intenta exhortar, como ya lo vimos, disciplinar, pues no va a gustar porque creen que vinieron a un club donde pueden exponer todos sus talentos y sus dones. Y no es así, mi amado hermano. Bien, Pablo en el versículo 11, volvamos a Colosenses en el versículo 11, no hemos salido del 11, ¿no, mi hermano y mi hermana? En él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, ocurrió algo bien especial, hermano, muy especial, escuche. Cuando recibimos, cuando vivimos en Cristo, tenemos la plenitud en el plero, ya lo habíamos visto, estamos completos en Él y Él opera la circuncisión espiritual. ¿Y cuál es esa circuncisión espiritual? Escuche, echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Eso es estar en la circuncisión de Cristo. Versículo 11 de Colosenses capítulo 2. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, no por los hombres, sino por Dios mismo. Es quitada nuestra impureza. Somos libres de estar pecando deliberadamente. Entonces, hermano, no se engañe. No se engañe, hermano. No puedes decir que has sido limpiado, que estás en pureza, que has sido circuncidado, si no tienes un gran anhelo por conocer la voluntad de Dios, y esto es la palabra. Si no vives para Él, hermano, no puedes decir, yo he sido circuncidado espiritualmente, o sea, he nacido de nuevo. Porque las evidencias del nacido de nuevo, de que se nos haya levantado ese hombre de pecado, se nos haya desarraigado ese hombre de pecado, las evidencias son ese gran anhelo, esa pasión por estudiar la palabra, por conocer su voluntad. Es verdad, este cuerpo mortal, por eso dice el apóstol Pablo, hago cosas que no quiero hacer, este cuerpo mortal no se quiere levantar a estudiar. Este cuerpo mortal se desinteresa del estudio. Ay, no, qué pereza, otra vez para eso. Ay, no, otra vez, ay, otra vez y ay. Pero si no conoces su voluntad, hermano, ¿cómo haces? ¿Cómo haces si no conoces su voluntad para vivir para Él? No se engañe. Lo que estás haciendo es viviendo como un buen ser humano, eres un buen papá, eres un buen esposo, eres un buen abuelo, un buen suegro, un buen tío, un buen primo, un buen padrino, un buen vecino, solamente eso. Pero te da cuidado, puede que seas todo eso y el peor cristiano considerado en el reino de los cielos. ¿Por qué no lo eres? No se engañen. Algunos creen que ser cristianos es muy sencillo, como inscribirse en un gimnasio, ¿no? Entonces vaya a hacer ejercicio cuando quiere, como quiere, ¿no? Se inscribe con todo entusiasmo en enero, en febrero y en marzo y abril, a partir de ese momento ya todo está desocupado. ¿Por qué? Porque la exigencia cada vez es más alta, ¿no? Y no es así, hermano, no es así. Mi amado hermano, si esa es tu forma de pensar, que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia y podamos hoy vivir circuncisión.
Hoy no traje mi reloj. Vamos a mirar cómo está el tiempo. Muy bien, muy bien. Esperemos que alcance el tiempo. Muy bien, mi hermano. Por eso el Señor empieza a obrar en nosotros. Cuando Cristo llega, Él empieza a obrar. Ya hace la circuncisión, o sea, ya el cuerpo de pecado no mora en nosotros. Ya nosotros no pecamos deliberadamente. ¿Sí? Nuestra naturaleza era, yo coloco a otros colocan ciertas similitudes o ilustraciones o ejemplos. Éramos como lobos, éramos como lobos, ¿no? Ahora, ¿cómo pasas a un lobo a ser oveja? Pues hermano, al lobo no lo puedes obligar a que coma pasto, es carnívoro por naturaleza, porque esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. Obligarlo a que deje de ser lobo es imposible, esa es su naturaleza, come carne. Entonces, pastor, ¿qué se debería de hacer? Pues en ese caso tienes que ovejizarlo, ¿no? O sea, perdónenme la ilustración. En ese caso que haya un cambio total, ¿me estoy haciendo entender? No es que el lobo en ese momento pase a comer pasto porque sí y sigue siendo lobo, no. Es que tiene que dejar de ser lobo. O sea, tiene que dejar su vieja naturaleza para ahora ser una oveja. Porque si tú ciertamente lees y vas, ¿cuántos se saben el Salmo? Pero bueno, todos no lo sabemos, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Y dice, en lugares de delicadas carnes me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas. Pero escuche lo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicadas carnes, no. ¿De delicados qué? Pastos. O sea que esto es para ovejas. ¿Sí me hice entender? O sea, yo no soy un lobo, como se dice, como mejorado. No. Yo soy una oveja. Porque la palabra está dirigida para las ovejas. La palabra está dirigida a ovejas. Por eso dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicadas carnes, no dice que me va a pastorear. Dice, en lugar de delicados pastos. La palabra es para ovejas. O sea, ¿qué ocurre cuando recibimos a Cristo? Dejamos de ser lobos y empezamos a ser ovejas. O sea, pasamos de lobos y ¿cómo? Nos ovejizaron. ¿Quién nos ovejizó? El pastor de pastores. ¿Quién? Cristo. Eso es lo que hace en nosotros nuestro Rey de Gloria. Amén. Esa es la obra de Cristo. Es una circuncisión del corazón que cambia nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Para que se empiece a notar, para que se empiece a notar en nosotros la voluntad de Dios. ¿Y cómo se empieza a notar en nosotros la voluntad de Dios? Cuando somos, ¿qué? Obedientes. Dicho lo anterior, no quiere decir, vuelvo y le repito, que ya no pecamos y que no tenemos problemas con el pecado. Eso solamente será hasta cuando tengamos cuerpos glorificados. A propósito, glorificación también por Cristo. Tendremos un cuerpo como Él. ¿Amén? Santo, 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 sin pecado. ¿No? ¿Qué está diciendo Pablo entonces con respecto a la circuncisión? Escuche. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que el pecado ya no nos domina. O sea que no pecamos deliberadamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea que el nuevo carácter del creyente siempre apuntará como creyente nacido de nuevo y con nuevo carácter, siempre apuntará a hacer el bien y a obedecer a Dios. Amén. Siempre, hermano. Siempre. Apuntará a obedecer ¿a quién? A Dios. Siempre vamos a apuntar a obedecer a Dios. Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, carne,
Ya este cuerpo mortal no es quien nos domina, es el espíritu. ¿Tú eres cristiano? ¿Circuncidado en tu corazón? De acuerdo a lo que te he mencionado, hay dos rasgos muy importantes para el que ha sido circuncidado en su corazón, ha nacido de nuevo. Tiene un gran anhelo por hacer su voluntad, esto es el estudio de la palabra, y viven para él. Son como megáfonos vivos del evangelio, pero esto con sus propias vidas. Amén. Porque qué, hermano, que tú me dices, o hermana, pastor, estoy que me evangelizo, estoy que voy, estoy que subo. Sí, revisa tu casa, cómo está tu esposa, revisa tus hijos, cómo está tu vida, hermano, por el amor de Dios. Si has sido circuncidado, vuelva, acompáñeme por favor a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Espero que el Señor les esté hablando, mis amados hermanos y hermanas, y que estén hallando reposo, descanso, pero sobre todo gozo, gozo. Por eso era que el apóstol Pablo se gozaba. ¿Sí me va a entender? Ahora entiende uno por qué era una mazmorra en Roma de 4x2, donde solamente había una rejilla, era completamente húmeda y aparte de eso olía a moho y era terrible. ¿Por qué se gozaba él? Señor, ya los has librado del cuerpo de pecado. ¿Por qué los cuidaba tanto? Porque eran susceptibles a que falsos maestros volvieran a incidir en ellos y por ahí hacerlos tropezar con falsas doctrinas. ¿Cuál era realmente entonces por momentos la aflicción de Pablo? Señor, que no vuelvan atrás. Señor, que crezcan, que estén arraigados, que estén plantados, que sobreedifiquen. Esa era la pasión de Pablo. Es la misma de muchos pastores, incluso este servidor. Qué dolor cuando algunos dicen, no, no, eso no, eso. Ay, no, eso no. Digo, Dios, Señor, ten misericordia, la misma que tuviste con nosotros, por favor, ten misericordia. ¿Vamos bien? Voy tratando de ir un poco más rápido. Como siempre, voy a acudir a que me hagan una ofrenda de 15. Un pastor va a pedir plata, no, una ofrenda de 15 minutos. Amén. Ya todos saben, hermano, nuestra posición con respecto a ofrendas, diezmos y donativos. Circuncidó su corazón, entonces no puede estar habitando la codicia, la avaricia y la mentira. Porque es increíble, hermano, como alguien dice, voy a diezmar y diezma, un ejemplo para los que no nos ven de afuera, un ejemplo, diezma $20. La pregunta es, tú dices diezmar con $20, o sea que tú viviste con diezmas $20, o sea, tú viviste con $200. Bueno, para algunos dicen sí. Otros dicen diezmar $2. La pregunta es, ¿viviste con $20? Se lo pongo en estos términos, entonces en pesos colombianos y hablando como, hermano, dicen diezmar 20,000 pesos, o sea, tú viviste con 200,000, o sea, Dios no fue tan generoso como para darte solamente 200,000, o estás diciendo diezmo 20,000 como por acallar tu conciencia o como porque algo pase o por no pasar desapercibido. No es una actitud correcta, hermano. Y si eso está de continuo, hermano, mucho me temo entonces que no has circuncidado tu corazón. Y no digo en esa área, porque el corazón o se circuncida o se circuncida. Eso es como decir, tengo sida pero poquito. O alguien tiene sida pero poquito. No, hermano. O es o no es. Entonces, si eso ha venido ocurriendo, pídele perdón al Señor, hermano. Dile, Señor, circuncida mi corazón. Porque en mi corazón está la codicia, la avaricia, y aparte eso es mentiroso. O es mentirosa. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? En todo tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos. En todo. Entonces considera hoy si verdaderamente estás circuncidado. Ahora, considérate como creyente hoy, ¿no? Verdaderamente circuncidado. ¿Por qué? Porque confías en tu Señor. Amén.
Amén. Considérate verdaderamente circuncidado cuando no confías en ti mismo. O sea, cuando tú estás pensando, y mañana si no tengo, y si doy mañana y si no tengo, considérate circuncidado cuando no confías en ti mismo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aquí vida es espiritual. Amén. Vida es espiritual. Amén. Así que, mi amado hermano, confía únicamente en Cristo, porque Él es absolutamente todo. ¿Vamos bien? Bien, sigamos a Colosenses, versículo 12. Sepultados con Él, voy a ir más rápido para terminar. Sepultados con Él, dice la palabra, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, o sea, todavía con la impureza, con el pecado en vuestra carne, dice, os dio vida a mí juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dos cosas. Primero, el tema del bautismo. Dice la palabra, sepultados con él en el bautismo. Mi amado hermano, el bautismo es simboliza la unión del creyente con Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero el bautismo no se puede tomar como un rito necesario para salvación. Eso es bastante superfluo, superficial y vano, tan vano como la circuncisión. Algunos encuentran razones para argumentar la regeneración o que se nace de nuevo cuando eres bautizado. Por eso la gente llega aquí y dice, bueno, pastor, yo ya me bauticé, me remojé, me enjaboné, ¿será que vuelvo y me bautizo? No, hermano, no. El bautismo o el bautismo es una representación ciertamente de lo que ya ha ocurrido en nuestras vidas. El bautismo significa ciertamente que hemos sido sepultados juntamente con Cristo y sepultados nosotros para abandonar ¿qué? Nuestra vieja naturaleza. Por eso el bautismo como ejercicio, como simbolismo, cuando descendemos a las aguas, o sea, cuando uno desciende a las aguas, quedó. Es una representación. Es un simbolismo y cuando sales es que ciertamente eres nuevo, pero no quiere decir que sea por el agua, hermano. El agua no transforma a nadie, porque si fuera por eso, entonces el agua bendita tendría efectos extraordinarios. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? El bautismo es solo un símbolo de esa realidad. Significa la identidad del creyente, ciertamente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Hermano, hay que estudiar. Amén. Amén. O sea, fuimos muertos ya al pecado. Amén. Entonces el bautismo simboliza descender a agua, sepultados, luego resucitados, en Cristo muertos al pecado. Romanos capítulo 6. Volvamos a Romanos. A veces quiero dejar pasar por alto algunos textos, tal vez por el tiempo, pero espero. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso simboliza cuando descendemos ciertamente. Estamos identificados juntamente con Cristo, porque el pecado ya no se enseñoreará. ¿Y esto por qué, Pablo? Pues vayamos al capítulo mismo 6 y el versículo 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados también en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Pero es una representación, hermano. No es que usted va y lo sumerge en Por eso es que muchos van de iglesia en iglesia y dicen, nada que cambio, nada que cambio. Pues ¿qué va a cambiar, hermano? Si es que no es una piscina, no es un agua, no, eso no cambia a nadie, hermano, ¿no?
¿no? Otros, es que la gente es bien simpática, otros se van hasta Israel, hermano, y sumergen a la gente en el río Jordán, ¿no? Entonces los sumergen y vuelven y los sacan y le dicen, mire hacia allá, hacia el río Jordán, si ve la desembocadura, va hacia allá, hacia allá. Así se están yendo todos tus pecados. Por el amor de Dios, hermano, ¿y qué es esto? El agua no hace nada, hermano. Quien realmente regenera, circuncida, quien realmente nos hace libres de este cuerpo de pecado es Cristo. Es circuncidado ciertamente en Cristo. Y Él no solamente murió, porque es la representación del bautismo, sino que también nos resucita. O sea, si nosotros no creyésemos en resurrección, si nosotros no fuésemos a resucitar, entonces resultaría nuestra fe y seríamos dignos de mucha conmiseración, seríamos dignos de que se nos sintiera pesar, porque entonces ¿para qué esta vida? ¿Solamente para acá? No, Cristo nos circuncidó ciertamente para que nosotros de alguna manera vivamos en este tiempo, sí, libres del cuerpo del pecado, pero preparándonos ciertamente para ese tiempo de glorificación y una eternidad con Cristo. Él nos aseguró resurrección y nos asegura aquí y ahora una resurrección, hermano. Ya no hay condenación en el cielo. Amén. Ya no hay, hemos sido circuncidados. Él nos limpió. Eso es lo que representa el bautismo. Ese pecador que yo era ya está muerto. No es lo que hace el agua, no es lo que Cristo ya hizo en mí. Eso es simplemente un simbolismo, hermano. Es que el cristiano, no sé, hermano, por esta infecciones raras, voy a decir otra cosa, infección internacional, que es una infección internacional. Esta infección rara ha hecho creer a la gente que se tienen que bautizar para nacer de nuevo, por el amor de Dios, hermanos. No tiene sentido. O sea, eso es antibíblico. Bautismo es un símbolo solamente. Que es muertos al pecado. Ya lo leímos, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Y leímos después Romanos 6, 14. Es por nuestra fe en Cristo que hemos sido perdonados. Es por nuestra fe en Cristo que hemos sido muertos al pecado, que resucitamos hasta nueva vida, pero que también tenemos resurrección para vida eterna, nuestra vida eterna. O sea, recibiremos cuerpos glorificados, hermano. Amén. Recibiremos cuerpos glorificados, mi amado hermano. Como pecador, hermano. Mauro en su tiempo, yo en mi tiempo. Mauro en su tiempo estaba condenado. ¿Por causa de qué? De sus transgresiones, de sus pecados, de rechazar a Cristo. Pero cuando Cristo es mi Señor y mi Salvador, ahí, hermano, muero. ¿Y qué muere en mí? Muere Mauro. ¿A qué muere? A ese hombre de pecado. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Pero ¿qué también ocurre? Empieza a disfrutar una nueva ¿qué? Vida en Cristo. Empiezo a ser nuevo. ¿Pero nuevo en quién? En Cristo. Versículo 13. Ay, hermano. Versículo 13. ¿Vamos entendiendo? Espero que me esté entendiendo, por favor, y me esté haciendo entender. ¿De acuerdo? Espero que sea así. Versículo 13. Y nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, esto es en la impureza, en el hombre de pecado que nos dominaba, ¿sí? De vuestra carne, ahí está, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nosotros estábamos muertos, ¿no? Hoy en nuestros delitos y pecados. Venimos a Cristo, morimos a esos delitos y pecados, morimos a ese cuerpo de pecado. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Empezamos a experimentar el perdón. ¿El qué? El perdón. El perdón de algunos de nuestros pecados. ¿No? Lea, hermano, mire su Biblia. De todos. Por eso estos maestros también se querían infiltrar y también estaban queriendo de alguna forma enseñar herejías. ¿Sabe que en Cristo no se perdonan todos los pecados? Tienes que hacer otras cosillas, ¿sí? Por ejemplo, subir a Monserrate con frijoles en los zapatos, ¿sí? Por ejemplo, atravesar a nado el río Jordán. Bueno, cosas locas que se me están ocurriendo, pero esto para no llamarlas incluso hasta por su nombre, hermano.
No coma esto, no coma esto, no haga esto, no suba esto, no. No, hermano. Por el amor de Dios dice todos nuestros pecados. O sea, no tenemos que hacer nada más. Esto fue por pura gracia. ¿Por pura qué? Gracia, hermano. Por pura gracia. Déjeme leer, por favor, un autor. Ay, no, que nos alcance el tiempo. Por eso dice la palabra, ¿no? Tengan muy claro, perdonándonos todos nuestros pecados. Y les acabo de decir, en aquella época estos falsos maestros, ¿no?, querían introducir que algo faltaba para que algo de tus pecados fueran perdonados. No, Señor. En Cristo todo se nos ha sido perdonado. Amén. Toda enseñanza que contradiga la palabra de Dios proviene. Escudriñaban día a día las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Por eso, hermano, no permita ninguna enseñanza humana falible, no confiable, limitada, porque saben que estos intentan sustituir la palabra de Dios, que es inerrante, que es poderosa, que es autoritaria, que ha sido exhalada por Dios. Hermano, confíe solo en la palabra, confíe solo en el poder de la palabra, confíe solo en Dios, pero no en la palabra, que faltan cosas para que pueda ser justificado. No confíes en esos. Por eso, hermano, si la iglesia de Dios quiere conocer lo que Dios ha dicho, por eso es que la iglesia de Dios tiene que ciertamente vivir conforme a predicaciones expositivas. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es muy común escuchar sermones temáticos o un sermón emocional que es capaz incluso de levantar emociones que los hacen ver hasta no sé, cosas raras, hermano. Pero esas emociones cuando se van, esas emociones cuando ya no están, la gente queda hueca, sin nada, hermano, sin nada. Tenemos que recobrar lo que es la centralidad de la palabra. Tenemos que verdaderamente ajustarnos y anhelar siempre las predicaciones expositivas. Y hermano, esto no es nuevo. Lo que estoy haciendo, predicar expositivamente, no es nuevo. Uno de mis personajes que admiro, bueno, después de Cristo, en el Antiguo Testamento, ya lo saben, es Nehemías, y en el Nuevo es Pablo, después de Cristo. Pero Nehemías, cuando tú lees en la palabra, en Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice, y leyeron el libro de la ley, traduciéndole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y eso es justamente lo que es una predicación como esta, una exposición de la palabra que los lleve verdaderamente a ustedes y a mí a una aplicación en nuestra vida diaria. Amén. Amén, mi amado hermano. Por eso es que somos tan exigentes en el estudio. Hermano, no es porque es que no me quieren. No, hermano, no. Pues claro que los amamos, que no anhelamos que conozcan verdaderamente y se ajusten a los principios para que sean muy bendecidos. ¿Qué de malo tiene que uno como pastor anhele que sus ovejas sean bendecidas? Y esto por la verdadera exposición auténtica, genuina, única, infalible, inerrante de las Escrituras. Por favor, hermanos. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Hermano, empieza a oler la madera. ¿Cómo así, pastor? Sí. El fin de nuestro yo es la cruz. Sí, hermanos. Ese es nuestro yo, nos puede más. Este forro puede más que querer verdaderamente anhelar la Escritura, hermano. Y por eso es que muchos se mantienen todavía en esclavitud, hermano. Y a vosotros, estando muertos en pecado. O sea, eran esclavos del pecado. Y hermano, el incrédulo sí deja de pecar. En algunos casos el incrédulo deja de pecar, pero ¿sabe cuál es su motivo para dejar de pecar? Un motivo pecaminoso.
El incrédulo deja de pecar para su propio beneficio. El incrédulo deja de pecar por puro egoísmo. El incrédulo deja de pecar para sacar provecho. Es un miserable esclavo dominado y controlado por el pecado. Nosotros no, porque para ser libres nos libertó Cristo. Para ser libres nos circuncidó Cristo. Para ser puros nos circuncidó Cristo. Fuimos circuncidados. Y esto por la cruz, esto por Cristo, esto por su sangre. En Él lo tenemos todo. Propiciación, redención, justificación, glorificación, resurrección. En Él tenemos todo. Santificación. En Él y por Él tenemos las arras. Fuimos sellados con el Espíritu, hermano, que es lo que hace que nos dé nuestra identidad. Y si quiere ponerle ahí aparte de propiciación, redención, justificación, glorificación, salvación, póngale identificación. En Él somos identificados, hermano, en nada más. ¿Saben por qué? Porque en Él está todo. Él es la plenitud de todo. No necesitas nada más, no necesitamos nada más, no necesitas acudir a nada más. Él es todo por todo y para todo. Hoy se me va a salir el corazón. El creyente es libre, hermano. Ya no nos podemos seguir portando como esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 11. Estoy acudiendo a Romanos, ustedes me entenderán. Algunos que estuvieron con nosotros se me vienen algunos textos. No me sé toda la Biblia, no es cierto. Pero a veces abordo algunos textos que vienen a mi mente, o sea, de memoria no me las sé. Así también, vosotros considerados muertos al pecado. Esto sabe qué significa circuncidados en Cristo. Muertos al pecado. Mire cómo está diciendo. Pero vivos para Dios. En Cristo Jesús. Las dos cosas. Fuimos muertos al pecado. ¿No? Esto por la circuncisión, porque aquí está completo, no puedes dividirlo. Dice, así también considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, que es Señor nuestro. O sea, Él es quien gobierna. Acepta el gobierno de Él, hermano. Ustedes ya no son esclavos. Nunca más, no se sigan portando como esclavos, hermano. ¿Por qué sigues dejándote manipular, hermano, por ese mal temperamento, por esas emociones nocivas, por esos pensamientos tan tóxicos? Eso es pecado, hermano. ¿Por qué te sigues dejando gobernar por eso? En 1863, en el gobierno de Abraham Lincoln, se abolió la esclavitud. Sin embargo, se dieron las cartas a los esclavos. El esclavo, a pesar de que era libre, ¿sabe qué pasaba con el esclavo? Seguía pensando como esclavo. Su mente era la de un esclavo. Y Cristo nos libera completamente en nuestra mente, emociones, espíritu, todo. Deja de seguir pensando como esclavo. O sea, el pecado te llama y tú, Señor, no, deja de pensar como esclavo. Si el pecado te llama, hermano, repele el pecado. Y esto por causa del Espíritu. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, hermano. Esto es de diario, hermano. Esto es de diario. A mí me impacta, hermanos, a mí me impacta un hombre que tenía un circo, cuando en esa época los circos, siempre le he contado esta ilustración, la iglesia la conoce. Me impacta cómo un hombre de un circo, para poder tener siempre al elefantito, escuche, al elefantito, ¿no? El elefantito lo tenía que de alguna manera tener siempre esclavo, aun cuando era adulto, ¿sí? Aun cuando era adulto, de chiquito le ponía una cadenita de plástico. Entonces el elefantito, como no tenía las fuerzas inicialmente, le hacía así a la cadena, y como veía que no la podía soltar, ¿no? Pues se quedó así, se acostumbró en su mente a ser un esclavo. Entonces ya cuando fue grande, el elefante, ya adulto, sabiendo que tenía la fuerza y la potencia para romper la cadena, no lo hacía. No lo hacía. ¿Por qué? Porque se acostumbró. ¿En dónde? En su mente y en su corazón. ¿A qué? A ser esclavo. A ser esclavo, hermano. Cristo nos liberó, hermano. Cristo nos liberó. No podemos seguir pensando, hermano, como pecadores, como si ya el hombre de pecado morara en nosotros, como para pecar deliberadamente. ¿Me estoy haciendo entender? Para pecar deliberadamente. No podemos pecar deliberadamente.
esta humanidad, hermano, se tiene que ir desgastando. Por eso dice la palabra, que el hombre exterior se vaya desgastando para que el hombre interior siga creciendo. Y esto es de día en día. ¿Quién hace la obra? ¿Tú? En Cristo lo tenemos todo. El Espíritu Santo del Dios Altísimo, que es quien nos da el poder para vencer día a día el pecado. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, no hay algunos que se siguen portando, ¿no? Como esclavos del pecado. No, hermano. No. Nosotros ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado. Por eso, hermano, hay que ir a las Escrituras. Les recomiendo siempre vaya a las Escrituras, hermano. Nosotros no somos de los que pecamos deliberadamente. No. No. Y tampoco podemos decir que dejamos de pecar porque todavía estamos en este forro. Y este forro tiene una ley, la ley de los miembros. ¿Qué quiere la ley de los miembros? Pecar. ¿Cuándo? Cada día. Pero tenemos algo que se llama espíritu y el espíritu dice dominio propio. Amén. Así que mi amado hermano, por eso es que muchas veces al diablo le sale muy barato ciertamente arrastrarse una persona. ¿Por qué? Porque la persona es muy sensible y muy susceptible a querer pecar siempre, hermano. Y cae en la tentación, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano. Y en el poder de Él nos podamos mantener firmes. Como creyentes somos libres, pero pareciera que no creemos. Por ello, algunos quieren sumar, anexar, adherir, poner algunas obras o hacer algunas cosas. Y a la práctica, hermano, es imposible. Es imposible. Hermano, alguien dice, mire, es que yo sé que yo sé que de alguna forma no tengo que pecar, yo nací de nuevo, y hablan y hablan y hablan, y sus vidas no son eso, hermano. Son apariencia. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé siempre la fortaleza. O sea, los que hemos nacido de nuevo no pecamos deliberadamente. Espero que eso lo tengan muy claro, mis amados hermanos. Muy claro. El milagro más grande que Dios pudo haber hecho en tu vida y en mi vida ya lo hizo y fue traernos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Traernos de tinieblas a luz. No necesitamos nada más. Amén. Perdonó todos nuestros pecados, estábamos muertos, estábamos como cadáveres, no escuchábamos, todos en nuestros pecados, mentira, orgullo, cada mirada, cada acto impuro, malas palabras o pecados aún por omisión. Teníamos una lista interminable de pecados, pero Dios en Cristo Jesús nos perdonó. ¿Cómo no vamos a obedecer, hermano? Nos guste o no, ciertamente tendríamos que obedecer solamente por una razón. En Cristo hemos sido perdonados. Por eso el centro del Evangelio es Cristo. ¿Por qué? Porque en Él está el perdón de nuestros pecados, porque Él pagó, hermano. Por eso dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ningún diablo, ningún poder satánico, ningún espíritu inmundo jamás podrá arrebatarnos, escuche, jamás podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Jamás, jamás. Jamás podrá arrebatarnos. Jamás, hermano. Jamás. Mire lo que dice Charles Spurgeon. Y ya termino. Se me quedó mi libro. Aquí está. Porque todo fue en Él, hermano. Todo fue en Él. La vida eterna. Escuche lo que dice. Vida eterna en Cristo Jesús. Y si la muerte eterna es terrible, la vida eterna es bendita. Pues Él ha dicho, estará mi servidor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Charles Spurgeon citando un texto de la palabra. Y escuche, la vida eterna, no una vida que se puede perder, sino es una vida que siempre vamos a poder
perdí mi vida en Adán, la recobré en Cristo. Si perdí a mí mismo eternamente, me he encontrado a mí mismo en Cristo Jesús. ¿Y qué he encontrado en él? Vida eterna. Oh, pensamiento bendito. Nuestros ojos brillan de gozo y nuestras almas se encienden en un éxtasis al pensar que tenemos vida eterna, y esto es por Cristo. Estrellas, apáguense. Dejen que Dios ponga su dedo sobre ustedes, pero mi alma vivirá en el gozo y la bienaventuranza de que he sido perdonado, y esto solo por Cristo. Oh sol, escurece tu ojo, mi ojo verá al Rey en su hermosura, mientras que tu ojo no hará sonreír más la verde tierra. Oh tú, oh luna, envejece y envejece, y dice, y enrojece de sangre, pero mi sangre nunca dejará de ser. Este espíritu vivirá cuando tú hayas dejado de existir, luna, y tu grandioso mundo tú puedes desaparecer por completo, tal como la espuma desaparece sobre la ola que la transporta. Sin embargo, yo en Cristo Jesús tengo vida eterna. Oh tiempo, tú puedes ver a las gigantes montañas morir y esconderse en sus tumbas. Puedes ver las estrellas como higos remaduros caer del árbol, pero nunca verás morir mi espíritu, porque estoy guardado en aquel que me pagó por precio, Cristo Jesús. Amén. No necesitamos ninguna otra cosa para nuestra salvación ni justificación. No necesitamos nada más, sino a Cristo. No necesitamos nada más. Recuerdo rápidamente en algún momento que salí, y ya termino, que salí muy ansioso buscando uno de los libros. Tengo algunos libros, buscando una obra que quería. Y salí con mucho entusiasmo, la recomendé, fui por varias librerías, fui a muchas partes, ¿no? Y llegó un momento en que ya me agoté y dije, bueno, ya voy a dejar así. Desistí de buscar. Y una noche cualquiera tomé un ejemplar y empecé a leerlo. Y cuando me di cuenta, hermano, el ejemplar que estaba leyendo, que me lo habían regalado, pero que no lo había destapado, ese era el ejemplar que yo estaba buscando de manera ansiosa y de manera entusiasta. ¿Cómo te parece? Ya tenía yo el libro, ya me lo habían regalado, el título ya me lo habían regalado. Me di cuenta solamente hasta cuando lo destapé y empecé a leerlo. Hermano, ya algo era mío, ya lo tenía. Sin embargo, salí a buscarlo. Y aquí tengo el ejemplar. Es más, siempre que en otra oportunidad me encontré en una librería que estaban, no sé, rarísimo, y volví a encontrarlo y volví a comprarlo. Porque no se me olvida ciertamente la lección que Dios me dio en ese momento. Y sabe que lo que pasa, hermano, muchas veces, hermano, hermana, nos afanamos por buscar afuera lo que ya tenemos dentro, y es una vida plena en Cristo Jesús. Si ya decimos cristianos, ya tenemos a Cristo, hermano, y eso es todo. En él propiciación, redención, justificación, glorificación. En él está nuestro contentamiento, hermano. En él está nuestra seguridad, solo en Cristo. Solo en él. Si hay alguien sin Cristo, hermano, no tiene nada que hacer en este mundo, hermano. Tiene condenación eterna. Por eso la invitación es arrepentimiento siempre para que sea salvo. ¿Y esto en qué? En Cristo Jesús. Por eso, hermano, demos gracias siempre por todo lo que somos en él. Demos gracias, seamos agradecidos por todo lo que él ha hecho por nosotros. Y dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, para terminar, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, ese rollo que había de argumentos de nuestros pecados, hermano, fue quitado. Y esto a causa de Cristo en la cruz. Entonces, hermano, no más condenación. No más cargas, hermano. No necesitamos sino a Cristo. Y les iba solo a Cristo, hermanos. Entonces, yo buscaba este ejemplar, ¿no? Lo busqué por harto tiempo. Y resulta que cuando lo vi, me lo habían regalado ya en el 2013. Después ya fue que lo compré otra vez y después lo compré otra vez.
¿Sabe qué pasa, hermano? Muchos salen a buscar afuera lo que ya tienen dentro. No te desgastes, hermano. Ya en Cristo Jesús todo fue saldado, todo fue pago. Ya por Cristo fuimos justificados. Ya en Cristo redención. Ya en Cristo vida eterna. Ya por Cristo resurrección. Ya por Cristo glorificación. Amén. Así que a todos ustedes espero estén aprendiendo. Es muy importante que usted esté siguiendo la serie para que pueda comprender ciertamente de lo que estamos compartiendo, ¿no? Para no ir a caer de pronto por sacar un versículo del contexto, caer en un error doctrinal. Así que le invito siempre a que esté siguiendo la enseñanza para que podamos estar muy atentos. Amén. A todos ustedes que el Señor les bendiga. Para mí lo fue, espero que para ustedes también, de gran bendición haber estudiado y haber predicado expositivamente. Padre, te damos gracias y te bendecimos y bendigo a todo aquel, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. A todo aquel, Señor, que ha dispuesto su corazón, Señor, que sabe que es Cristo el que mora en él, que sabe que es por pura gracia, Señor, que sabe, bendito Rey Santo, que tiene el poder para seguir firme, mantenerse firme. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por traer libertad a nuestra vida. Gracias porque, Señor, nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, tú nos diste vida juntamente contigo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos diste vida contigo, nos perdonaste todos los pecados, anulaste el acta de decretos que había en contra de nosotros. Padre, gracias porque quitaste de en medio todo aquello que impedía, bendito Rey Santo, que yo tuviera reconciliación. Y esto por ti, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque eres nuestro Rey de gloria. Eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque en ti lo tenemos todo. Señor, oro por cada hermano, por cada hermana, Señor, para que no salga a buscar afuera lo que ya tiene adentro. A Jesucristo, el Rey de gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el próximo martes, pero estaremos antes el próximo domingo a las 9 por el Facebook, a las 11 por YouTube. Espero que estas predicaciones expositivas de Colosenses sean de gran bendición, de crecimiento. Síganlo, por favor, es una gran bendición. Hemos procurado, por sobre todas las cosas, primero pedirle al Señor que nos asista para no ir a decir nada indebido. Hemos pedido al Señor que nos asista para mantenernos humildes y sencillos, ciertamente en la predicación de la palabra. Así que, mi amado hermano, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, bendiga sus mesas, sus alacenas, sus casas, bendiga todos los días de su vida. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Nos vemos el domingo y el próximo martes nos vemos para continuar con nuestra enseñanza expositiva y vamos a abordar desde el versículo 15 hasta terminar el capítulo 2. Amén. Bendiciones a todos.